Creería que ya está, no, quizá falta una persona, pero ahí está, pero Bien, vamos. Bueno, última característica, en términos antropológicos, del mito, en este caso, de Mercy Aliade. A diferencia de nuestro tiempo, el que vivimos cotidianamente, de hecho, yo acabo de decir algo que no puedo volver a decirlo en el mismo tiempo y espacio. Yo ya, esto que estoy hablando, yo no puedo volver atrás en el tiempo, ya pasaron unos segundos. Nuestro tiempo es cronológico, es irreversible. ¿Sí? Nuestra vida cotidiana se desarrolla en un tiempo irreversible. En cambio, en el mito, a partir de esos rituales, se vuelve a ese tiempo primordial. Es decir, no es cómo que se está viviendo. Los iniciadores, en el momento que se hace el ritual, se está viviendo el momento en que esa situación ocurre. Si se hace el ritual para comprender la creación del lenguaje, pónganle, imagínense ustedes esto. No sé si han visto a Capusotto alguna vez con el personaje del ministro de Educación, que él se queja de cómo hablan. Si no, fíjense. Él, bueno, hay dos personajes, uno como muy, entre comillas, concheto, que mezcla el inglés, usa todos unos shades, unos clichés, y después un pibe también, con estigma de lo que sería, ¿cómo podemos decirle? El fierita, ¿no? El que dice, pinta birra, pinta bondi, y el otro es, ¿qué haces, man? ¿Cómo estás? Son como dos extremos. Y él se ofusca, ¿no? Se ofusca siempre con esos dos ejemplares que, según él, maltratan el idioma. Entonces, ¿por qué él toma como que el idioma es maltratado? Porque hay una concepción de cómo debe ser ese idioma plasmado, uno podría decir, en la Real Academia Española, etcétera, etcétera. En tiempos míticos, y cuando hablamos del lenguaje, es si uno quisiera, acá hay algo que está fuera de orden, ¿no? En una cultura más tradicional. Hay que volver a explicar cómo el ser sobrenatural, en qué momento se crea el lenguaje, de qué manera, cuáles fueron las palabras exactas utilizadas para crear el lenguaje, para restablecer el orden y el sentido del lenguaje. Porque el pueblo, la comunidad, perdió el rumbo y está utilizando palabras que no son sagradas para moverse cotidianamente. Esa sería, de alguna manera, la comprensión de una comunidad. Entonces, sin ser tan así, el ministro de Educación también toma como que hay, Strasnoy creo que era el apellido que utilizaba ahí Capusotto, se siente que hay una forma de hacer la lengua, que es la formalizada, la instituida, la reconocida académicamente, y todos aquellos extremos, sobre todo los extremos, para él son pasibles de ser, primero intentado de explicar, y en segunda lleva a cabo toda su violencia, hasta el punto en alguna de ponerle un revólver en la sien al pibe, o tirarle al concheto una stand up, le dice no, sit down, y le tira arriba una bandeja de un catering, porque para él no era catering, sino un servicio de alimentación para un casamiento, ¿no? Fíjense que aún desde el humor, y esto fíjense cómo Freud hablaba del chiste como lo inconsciente, él plantea, hay una forma del lenguaje, y el que se va por fuera del lenguaje, primero intento volverlo a meter, y si no se mete, es golpeado violentamente. ¿Sí? Es una forma humorística, pero que en el punto mítico eso no es chiste. Es pasible que que haces man o que haces que pinta bondi fueran sancionados o muertos en una sociedad tradicional por irse a esos extremos que vendrían a desacralizar el lenguaje creado por los seres sobrenaturales. ¿Sí? ¿Está como entendido ahí? Como también se aparecen estos resabios cuando hay enojos de lo que se va fuera de la regla, es porque hay algo que está instituido, e instituido por los iniciados. La Real Sociedad Española. Son las personas que se erigen como los sostenes, guardianes y paladines del lenguaje. ¿Qué pasa ahora ¿no? con el ¿no? Amigues, etcétera, etcétera, que bueno, también hay voces encontradas, creo que había hace poco, es aquellas personas que no se ofenden por la gente que mete palabras en inglés y se ofende porque decís amigues en español, ¿no? Había todo como una cuestión de qué te ofende y qué no te ofende.
esta situación. Pero bueno, el lenguaje hoy en nuestra actualidad es una forma de llevarnos a algo más cotidiano, pero dar cuenta qué es lo instituido, quiénes lo dicen, a quién se apela cuando se habla del idioma instituido, qué es lo permitido y qué es lo que viene a profanarlo. ¿Tá? En tiempos míticos esto es sagrado y por eso debe volver. Y cuando se vuelve a ese lenguaje, la comunidad restablece su orden y su organización y vuelve. Y si esto no ocurre, aquellas personas que van a ser buscadas, okay, se buscan, serán sancionadas o castigadas de acuerdo a cada una de esas culturas. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces el mito, para terminar, es una de las estructuras que da sentido a lo que hacemos, a comprender por qué hacemos lo que hacemos. Ahora vamos a meternos más en el campo de Pierre Ansart. Entonces, ahora vamos a ir mezclando un poquito todas las producciones imaginarias que él aborda, mitos, utopías e ideologías. Pero empezando por los mitos, todo lo que vamos a decir va para estas tres formaciones imaginarias. ¿Sí? Son cosas que están en común, más allá de la característica específica del mito, de la utopía o de la ideología. Pero lo que vamos a decir vale para las tres. Entonces, ¿cómo entonces significamos el mito nosotros en la actualidad? Es tomando, como decíamos, la historia de las instituciones, sus orígenes, quiénes han sido los creadores de las organizaciones en las cuales trabajan nuestros compañeros y colegas, pero también, sobre todo, vinculándolo entonces con estas producciones imaginarias. A nosotros nos importa la historia por la historia. Es la historia, cómo es vivenciada y qué componentes se van permeando en esos discursos que comentan los colegas. ¿Y por qué? Porque esto nos va a llevar del polo de la semiosis, que es donde están ancladas las producciones imaginarias específicamente, a la vinculación, en primera instancia, con el polo de la crátesis, con lo político, con el tema del poder. ¿Sí? Ahí nos vamos metiendo un poco en lo que decía Marina antes, respecto a lo nómico, las reglas, ¿sí? Las sanciones, el disciplinamiento. Entonces, lo que aparece, entonces, en primer término es, para que tengan en cuenta, lo que vamos a decir sobre el poder está más ligado al poder tradicional, al poder sociológico estratégico. Lo que vamos a decir en términos de estos autores va más relacionado y articulado con lo que plantea Crozier. ¿Sí? No es lo mismo, pero se toma el poder como el tema de fuerza, de lucha, de disputa. Es ahí, vamos a ver cómo ingresan los imaginarios sociales, a partir de los mitos en particular y de las otras producciones. ¿Qué va a decir Ansar entonces? Que los mitos no tienen nada de natural, más esta historia de que están creados por seres sobrenaturales, en realidad viene a ocultar que estas son producciones y construcciones sociales hechas por los seres humanos. Y por lo tanto, las instituciones que están hechas por los seres humanos también son construcciones sociales y no son algo natural. Que se haya naturalizado es otro aspecto, pero no tiene nada de natural. No tiene nada que no tenga que ver con las disputas de sentidos de los distintos protagonistas y participantes de toda sociedad. ¿Sí? Primer punto. Estas producciones imaginarias son construcciones sociales. No son construcciones hechas por seres sobrenaturales, va a decir Ansart. Y esto tiene cuestiones arteras. Por algunos motivos, algunos que acceden a ese conocimiento del mito, de la creación y del origen, manipulan, tergiversan, ocultan o develan o hacen destacar, perdón, se me había atravesado la pastilla, hacen develar aquellos aspectos que le serían favorables a determinado grupo, sector o colectivo de determinada institución. Entonces, Ansart incorpora la noción de manipulación de estas historias. Pueden ser de los mitos, de las ideologías o de las utopías, aún de las creencias también. ¿Se entiende? Entonces ya no es una historia que viene de seres sobrenaturales, sino que, llevada de plano a lo cotidiano, estas historias no serían tan verdaderas, sino que corresponden a la verdad que el grupo desea imponer o instituir.
o sostener. En esto sí es mítico, como decíamos antes, el mito necesita ser reproducido para ser mantenido. Entonces hay personas que intentan reproducirlo o también lo reproducen en el tiempo seleccionando determinados aspectos de ese mito y desconociendo otros, pero intentando que esa nueva versión aparezca como la versión originaria en una institución y que esa historia se imponga. ¿Sí? Entonces, ¿qué trae Ansart también? Que puede haber disputas por la interpretación de los aspectos de orden de creación de una institución. Por ejemplo, hoy a la mañana usábamos este ejemplo. Pónganle que ustedes tienen objetivos institucionales, donde el trabajo social puede ser que como objetivo tiene lograr que toda la población de este territorio acceda a los derechos sociales y culturales, ¿no? Entonces, educativos. Entonces, bueno, para la institución, en función de lo que eran los derechos sociales y culturales en ese momento, póngale años 50, 60, se crearon distintos dispositivos, actividades, acciones. 70, los 80, 90, fue modificándose y nos encontramos hoy con que, pónganle que se quiere implantar, como decíamos, la ESI en el marco de la cuestión educativa, y algunos te van a decir, eso no es lo que dice el origen de nuestra historia. Y algunos te van a decir, pero el objetivo sigue siendo garantizar los derechos. No, 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 pero los derechos era el derecho al acceso a la educación, no a que los estudiantes o adolescentes reciban ESI. Entonces, ahí cada sector va apelando a esa historia y redefine lo que cree que significa su objetivo institucional y para qué fue creada la institución. Entonces, bueno, algunos te van a decir, bueno, pero esa institución, perfecto, tenía un contenido en ese origen, pero este espíritu de los derechos, en el hoy, significa que debe incluirse la ESI. Y por lo tanto, ¿a qué va esto? Que uno puede identificar por ahí conflictos y tensiones porque se está buscando, por ejemplo, yendo al polo de la física, subsistema, perdón, en el polo de la crátesis, el subsistema económico, hay un sector que está luchando por que haya mayor presupuesto para poder sostener, por ejemplo, la formación en ESI, la actualización en ese tema, los recursos. Entonces uno dice, no hace falta ese mayor presupuesto porque esa no es una actividad que esta institución tenga que llevar a cabo. Entonces ahí empieza a haber conflictos y tensiones por la resignificación del mito de origen de una institución. Se entiende más o menos cómo puede surgir o entender, o puede también haber homogeneidad, puede haber una institución donde acá nadie quiere cambiar nada y porque esto no corresponde a la institución, puede haber homogeneidad. Pero cuando ocurren también tensiones, es posible, porque hay que verlo en distintos elementos, que pueda haber algo de los mitos y la resignificación de las creaciones y de origen que esté ahí operando entre distintos sectores. ¿Sí? Por ejemplo, también, si son, bueno, ahora cuando metamos en ideología, avanzo con eso para no perder más tiempo. Entonces, ¿qué trae Ansart? Que el mito y ninguna de las formaciones originarias, imaginarias, tiene un sentido único y unívoco. Esos sentidos son interpretados por los distintos grupos, individuos y colectivos que forman parte de una institución. ¿Sí? Pueden haber sectores que intenten imponer más o menos, como decimos, ocultando, develando, tergiversando, etc. Y eso a su vez también supone que haya grupos que se aglutinen alrededor de esa idea. ¿Sí? Entonces, por eso puede producirse tensiones y conflictos. Luego. Quiere decir entonces que estas formaciones imaginarias no están exentas, sino por el contrario, están teñidas absolutamente por la disputa de sentidos y las contradicciones. Entonces, cuando ustedes vean, no tiene que ver como un error. Las contradicciones aparecen en las instituciones en términos también de las producciones imaginarias. No tiene que haber homogeneidad necesariamente. Lo que da cuenta es de la disputa de esos sentidos y por ende después de las prácticas llevadas a cabo, porque si yo creo en la ESI, en términos de por qué creo que tiene que haber ESI fundamentado, la intentaré llevar a cabo y otros que no la van a llevar a cabo. Y quizás lo argumenten. Entonces no es que sea un vago porque no lo hace. Muchos pueden ser es que porque no
cree que tiene que llevar a cabo por determinados factores, es que no la implementa. Entonces, no es solo que queda en el plano de lo abstracto, sino que esas tensiones se manifiestan también en los discursos y en las prácticas, ¿sí? Esas contradicciones, esas tensiones. Y también viene a cuestionar que las jerarquías planteadas entre sobrenaturales, iniciados y el resto, también son creaciones sociales. Y no está planteado de ninguna manera en una ley sobrenatural. Por lo cual nadie puede decir ni nada instituido ni naturalizado que haya gente que pueda acceder a la educación y otra que no, por ejemplo. Esos son construcciones del orden social, que a partir, sí, de creencias míticas o en un modelo de producción, se plantea que, como decía Taylor, puede haber conceptores del trabajo y quiénes son los que lo operan y quiénes son los que lo implementan. Y que esa división es así porque está naturalizada y hay personas que se educaron para hacer eso y personas que no se educaron o que se educaron para llevar a cabo determinada tarea artesanal o tecnológica. ¿Sí? Y se desconoce y se invisibiliza los mitos que son la creadora de un determinado modelo socioeconómico de producción y cultural que se manifiesta a través de distintas formas de instituciones, llevándolo siempre, aun cuando no se habla de lo sagrado, de cuestiones de origen de cómo se creó esa sociedad, como si esa sociedad fuera la sociedad, y por eso también después se arman las luchas y guerras con otras formas de pensamiento y sociedades distintas. ¿Está? Porque cada uno, llevándolo al plano del sobrenatural, lo que invisibiliza que son creaciones de los seres humanos, que en estas disputas crean grupos de poder. Bien, ustedes van a ver entonces que entonces a partir de los mitos va a decir Ansart que esta diferenciación naturalizada, que él la critica, obviamente la trae como crítica, también intenta explicar las jerarquías cuando en realidad tienen que ser vistas como desigualdades en el orden de lo social. Las diferencias jerárquicas en lo social, después una institución no puede explicar por qué puede haber jerarquías, pero esta idea de la jerarquía, que viene del mito, las formaciones imaginarias, tiene que ver con una desigualdad de origen que intenta ser justificada. Y que eso es desigualdad, no es la naturalización de un orden jerárquico sagrado. ¿Sí? Pero esa estructura sí ha ido quedando a lo largo del tiempo y nosotros pensamos las instituciones como jerárquicas. Por eso, cuando nacen las cooperativas, como formación horizontal, aparece como una organización, por ejemplo, diferente a las instituidas. ¿Sí? O sea que hay otras formaciones, colectivos, comunidades. No sé si han visto la película esta, El juicio de los 7 de Chicago, y tiene que ver con aquellos que de distintos sectores se oponían a la guerra de Vietnam y a que se siguieran mandando jóvenes a Vietnam de Estados Unidos, y entonces el poder norteamericano acusaba a esta gente de libertinos sexuales, de drogadictos, de subversivos, y me tiraba la policía encima, que estaban los Panteras Negras, entonces también había cuestiones de orden racial en el medio, que venían a cuestionar el orden dado del gobierno norteamericano en ese momento. ¿Sí? Ellos no discutían si era viable o no viable, de por qué se enviaban tantos jóvenes al exterior, a un territorio ajeno a Estados Unidos, a combatir eso. Ellos decían que esas resistencias y esos discursos eran típicos subversivos, a los cuales se le agregaba otros sentidos. Libertinos, o sea, la sexualidad, ¿no? Si había homosexualismo o lesbianismo, también era una aberración, o si los negros querían también tomar participación y opinar, también era una aberración. A lo que voy con esto, entonces, es esta disputa de sentidos permanentes que se dan a partir de las formaciones imaginarias y que siempre se intenta justificar esa diferenciación natural que de natural no tiene nada. Y esto es lo que va a traer Ansart. Bien, hasta ahí más o menos. Profe, Sí. una pregunta, porque no me acuerdo si era en este texto o en otro que hablaba de, por ejemplo, la división de clases en los tiempos feudales o la división que hace Hitler en la Alemania de Hitler. ¿Tiene que ver con esto? Porque, por ejemplo, hablaba que en la época del feudalismo y todo, todos los individuos eran considerados iguales ante Dios, pero igual como que había una división de clases de nobles, bueno, no me acuerdo en ese momento, pero ¿tiene que ver con esto? Cada sociedad en cada momento determinado
tiene sus instituciones y cómo se van dando y cómo se plasman estas creencias. Fíjense también que a lo largo del tiempo, si bien continúan, hoy podríamos decir que tenemos más variedad. En esos tiempos o anterior, las sociedades eran como más teológicas, ¿no? En el sentido de que lo sobrenatural, la deidad aparecía como la figura que organiza, que ordena. Por eso es que desde esas estructuras es que vienen, que se traen estos conceptos. Por eso es lo importante de la historización y cómo se van resignificando los contenidos, aunque las estructuras se mantengan más o menos sostenibles durante el tiempo. Ahí podría ser, si se quiere, que desde el cristianismo además, ¿no? Que para Dios todos sus hijos, ¿no? Porque son sus hijos e hijas, son iguales. Sin embargo, y esto lo dicen quienes ocupan los lugares de poder, porque no se lo dijo Dios, para poder llegar a Dios había que hacer 3 actividades: o ser miembro de la monarquía, ¿no? Que era cuasi sagrada por momentos, depende de cada cultura, había que trabajar el campo, había que ser militar o ser religioso, ¿no? El que estaba fuera de esas 4 grandes categorías, y artesano, quienes estaban fuera de esas 5 grandes categorías, medio que estaba en el exilio, ¿no? Era el trovador, era el loco, ¿no? Estaba por fuera del sistema. Pero fíjense entonces que estos distintos sectores de poder marcaban las pautas para llegar a Dios. Pero no era Dios el que bajó, eran ellos los que se lo contaron. Y si uno va 500 años más atrás, Dios parece que decía otras cosas. Y si viene 500 años más para acá, parece que Dios dice otras cosas. Cuando hasta ahora, no lo vi bien, pero lo escuché, cuando se menciona ahora que Papa Francisco plantea, ¿no?, ya la diversidad sexual como un derecho humano, casi como, cuando hasta él mismo, hasta hace poco, ¿no?, tenía sus reservas, y en la historia el homosexualismo es vista como una aberración y un pecado frente a Dios, parece que, a ver, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Nadie alteró la supuesta palabra de Dios. Sin embargo, históricamente, aún hasta la Iglesia está reinterpretando lo que era en su momento un Dios castigador, sobre todo el Dios judío, ¿no?, el Dios que venía a castigar, ¿no?, que lo castiga mismo Moisés, que no lo castiga con que esa duda que él tiene sobre el poder de Dios no le va a dejar ver la tierra prometida, va a llegar a la puerta y no la va a ver, ¿no? Un Dios salvaje, irascible. Se cambió con el tiempo el Concilio Vaticano como un Dios de amor, de perdón, aquel que permite, como dice inclusive también en los textos, como Ansar, que permite a partir del perdón volver al rebaño del Señor. Estamos hablando de cristianismo, ¿no?, que es el que más conozco, o cada religión tendrá sus más o sus menos respecto a si te permito volver o no, o el perdón o no, etcétera, etcétera. Pero lo que quiere decir es que cada tiempo histórico tiene sus formas de explicación, y Ansar lo que te va a decir es que en realidad en cada momento histórico hubo grupos de poder que manipularon, tergiversaron los mitos en función de un sistema que venía a sostener un modelo de producción. Para sostener que tenía que haber 10 tipos que manejaran a 2 millones, había que estar que esos 10 tipos estaban muy cerca de Dios y que Dios distribuía esos dones y que esas personas eran los encargados de llevar a cabo la producción sin ellos utilizar las manos, sino que otros, porque esa era la manera de alabar a Dios, ¿no? Lutero, cuando hace la reforma, le va a decir en realidad no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, y hay disputas, vuelvo a decir, en los sentidos. Y tiene que ver con los imaginarios. Es esta relación de la dimensión simbólico-imaginaria, es qué sentido se le va dando al poder y cómo el poder se manifiesta a través de mitos, utopías e ideologías. ¿Sí? Lo que trae Ansar entonces es que estos son constructos sociales. Acá no está determinado por los seres sobrenaturales, más allá que las culturas lo hayan planteado así. Pero después, con el tiempo, eso se fue manipulando y tergiversando más en favor de determinados grupos para sostener determinados regímenes. Hitler tendrá el suyo, Mussolini tendrá el suyo, Stalin tenía el suyo, vuelvo a decir, los mayas y aztecas tendrían los suyos, pero lo que él va a develar, que sea el momento histórico que sea, había unos autoatribuidos iniciados que daban cuenta de la manipulación, tergiversación, para un lado o para el otro. Puede ser para
como haría Moisés, de incorporar a todos, liberar al pueblo judío, que vivan en colectividad, pero fíjense lo que pasa ahí cuando los ve en orgías, en fiesta y alabando al becerro de oro, ¿no? Trae la ira de Dios y los castiga, ¿no? Y rompe esos primeros supuestos 15 mandamientos que después serían 10. Entonces, esas son todas formas de explicación, pero que esconden e invisibilizan formas de imponer creencias, utopías, instituciones, maneras de pensar, maneras de creer, conductas, hábitos y prácticas, ¿sí? Algunas con mayor artero en cuanto al sometimiento, otros por ahí para vivir en una sociedad sin que nos matemos entre todos. En ese sentido, también hay variaciones, no es lo mismo un modelo que otro, ¿sí? Lo que sí es que él trae a entender es que esto es un constructo social, no es algo naturalizado. Como diría Marx, no es una reificación. Es algo que necesita ser comprendido en la historia. Bien. Y entonces también, como dice Ansar, esto ocurre en todas las producciones imaginarias. Voy a pasar del mito a lo que viene después. Vamos primero acá. Me pasé de Ansar. Esperen. Acá está. Entonces, estos son los 3 puntos claves que decíamos recién respecto a cómo Ansar lee las formaciones originarias, formaciones imaginarias. Esto ocurre también, como decimos, con las ideologías, ¿sí? Y con las utopías. Ahora vamos a meternos un poquito más y cómo lo vamos viendo. Estamos en 26 minutos, creo. Entonces, uno cuando va a tomar entrevistas tiene que estar atento a cómo los colegas hablan de la historia, de la institución, de cómo hablan de los proyectos a futuro, ¿no? Que se plantean a llevar a cabo, de cuáles son, además, si es que existen, además en su relato, se van atravesando, permeando, que más allá, por ejemplo, de ser trabajadores o trabajadoras sociales, también puede tener algún tipo de adscripción política, que puede ser partidaria o no. Yo puedo ser trabajador social y depende la formación, las creencias, los mandatos, puede haber colegas, como decíamos, que estén a favor de la ESI, otros que tengan abstenciones y otros que estén en contra. Y sin embargo comparten la misma disciplina y trabajan en la misma institución. Entonces en los discursos uno va develando qué aspectos de orden, de creencias, mandatos, disciplina, saberes disciplinares, la historia de cada uno, y las utopías y mitos que van construyendo el relato de cada uno. Puede haber grupos o puede haber un discurso homogéneo, pero también puede haber diferencias, como decíamos al principio, que pueden generar conflictos, meras diferencias o hasta crisis, ¿sí? Que esos son los que generan tensiones. Entonces puede ocurrir, como pasa en nuestro colectivo profesional, que haya, por ejemplo, 2 listas en el Consejo Profesional, una que es la azul y blanca y otra roja, pero uno dice, bueno, pero somos todos trabajadores y trabajadoras sociales. Sí, parece que estamos todos formados más o menos de la misma manera, pero sin embargo hay una concepción política de la vida, si se quiere, que aparece con determinados rasgos que diferencian un colectivo de otro. Y podríamos agregar también aquellos que están más ligados a lo más conservador, que puede incluir creencias de orden religioso. Entonces puede haber un trabajador social que sí, comparto la metodología, comparto ciertos aspectos, pero para mí esta implementación debe llevarse a cabo de esta manera, porque la cuestión colectiva y comunitaria tiene que desarrollarse según pensamientos, además si se quiere, de izquierda, ¿no? Entonces se implementa una práctica con determinados aspectos que tienen que ver con ese discurso. Otros te dirán, no, nosotros somos más de nuestra historia peronista y tenemos ciertos aspectos que compartimos de esta intervención y otras que no. Quiere decir que las intervenciones pueden estar teñidas, atravesadas, no solo de aspectos disciplinares y profesionales, sino también de cuestiones de orden ideológico. No necesariamente político-partidarios, sino de la comprensión y cosmovisión que uno tenga de la vida. Y ahí se puede mezclar también las creencias religiosas, por ejemplo, utopías y mitos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante escuchar los discursos de los colegas, porque se pueden también estar mezclados una cuestión profesional que se da como disciplinar, pero que en realidad también tiene algunos bagajes de lo ideológico. Pero a ver,
también tenemos que saber que nuestra disciplina también se constituye por aspectos de orden ideológico en función del marco teórico que vamos conformando. No es lo mismo leer determinados autores que otros autores. Entonces también es importante comprender que nuestra disciplina también tiene aspectos de orden ideológico en nuestra formación de grado, o de posgrado, o la que sea. ¿Se entiende? Cómo lo ideológico también puede aparecer en los discursos. No se los dimos en la consigna porque es el que aparece un poco más difuso a veces, por eso aparecen mejor las creencias, los mitos y las utopías. Pero lo ideológico se mezcla ahí también. A veces hay una línea delgada entre qué es el profesional y qué es lo ideológico, porque muchas veces, depende en qué universidad uno se forme, ideología y formación van bastante de la misma mano. Pero cuando uno se conecta con otras facultades, puede ver y se da cuenta que no es la misma formación en todos. ¿Sí? Entonces también en esas instituciones hay otros autores que pueden también tener componentes ideológicos que sean diferentes o contradictorios con los que uno comparte o ha ido incorporando. Críticamente también, uno puede ser crítico también de su formación y después seleccionar qué material, qué bibliografía, qué autores a uno lo pueden llevar adelante. Como le dijimos, ustedes ya saben que acá hay una cuestión freudiana, pero autores que han devenido del marxismo. Y esto no es gratuito. Quiere decir que si estos autores vienen críticamente del marxismo, hay una concepción del mundo que puede ser crítica del capital. Y eso es un aspecto de orden ideológico que no se puede soslayar. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué me falta para comentarles. Bien, quiero pasar entonces a las utopías. Esta es la otra consigna. Me quedan 10 minutos, si se corta, sigo un poquito más. Las utopías, para que no se embarullen, tiene que ver, sobre todo, puesto así como el mito estaba puesto en el pasado, en la creación, la utopía está puesta en el futuro, en un tiempo futuro. Por eso María José Acevedo, en un momento, a partir de la utopía, el libro de Tomás Moro, que ahí tienen la foto de una de las versiones, no se plantea hoy ya tanto en un lugar o en un territorio donde está la sociedad ideal, sino en un tiempo ideal. Y acá entonces, antes que me olvide, les quiero compartir rápidamente un video. Esperen que descomparto. Y es qué significa o qué sería o para qué sirve la utopía. Quizás lo escucharon, pero bueno, no se los comparto. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bien, entonces, ¿qué quiere decir acá? Si es que por ahí alguno de ustedes también creía que la utopía era de Galeano, él aclara claramente que no es de la definición. Pero, ¿qué nos sirve a nosotros para entender entonces? Primer punto, esperen que comparto el PowerPoint de vuelta. Para que ustedes vayan al meollo y tengan en cuenta en sus respuestas. Esperen que acá. Bueno, no me deja avanzar. Vamos acá. Primero,
está una utopía, cuando se escuchan discursos, la utopía está planteada siempre sobre un proyecto viable. Así como descartamos el mito como mentira, y acá lo introducimos como una verdad sagrada, una historia verdadera, la utopía es algo realizable. Entonces, cuando alguien dice, eso es una utopía, como que no se puede lograr, está en un sentido común que no es el académico. Cuando uno habla de utopías, o ucronías en este caso, de conseguir algo en una sociedad en determinado momento, es porque son proyectos viables de realizar. Esa es la diferencia entre una utopía y una quimera. La quimera está anclada sobre ilusiones, sobre fantasías. No están planteadas las actividades para lograr. No hay condiciones, no hay un plan, un proyecto, determinados pasos o etapas, que más allá de que pueda haber avances y retrocesos, no parece, es como que eso es una cuestión de fe. Las cosas se van a arreglar solas, o el mundo, hoy decíamos a la mañana la pandemia, ¿no? A la pandemia nos va a sacar buenos seres humanos, mejores personas. ¿Por qué? ¿De dónde surge esa idea de que una pandemia, más allá que sea un acontecimiento en sí, que la pandemia per se va a generar nuevos seres humanos mejores? ¿No? La diferencia con el nuevo hombre que plantea Che Guevara es que había, en todo caso, después se puede dar o no, pero había un plan para llevar a cabo, con determinadas condiciones, determinadas actividades, determinadas dimensiones de lo real. Entonces, primer punto, cuando uno escucha discursos, como decíamos el de las colegas el otro día que crearon el espacio de atención a la violencia de género, es porque ellas partieron de un conocimiento, de una formación, plantearon un proyecto, consiguieron el espacio, intervienen creando un dispositivo y hoy se redujo la violencia de género en ese territorio porque hubo una acción concreta, racional, pensada para resolver esa situación, para abordarla. Entonces, para ellas pueden ser, un plan es que en 5 o 10 años la violencia de género en tal municipio se reduzca. Pero también, antes que se corte, a medida que se generan estos proyectos, ¿por qué dice Galeano, en términos de Birri, que el horizonte se aleja? Porque hay cosas que no pudieron ser pensadas en el momento. A partir de que se crea una nueva realidad del avance de estas topías, otra vez se corre el horizonte porque aparecen nuevas ideas. Quiere decir que nosotros vivimos en una sociedad histórica. No hay un punto al que llegar. Las sociedades se crean, las instituciones se crean, se resignifican y se modifican. A medida que se avanza, se transforma, aparecen nuevos pensados a llevar a cabo. Entonces, la violencia de género también puede incluir hoy un taller de artes plásticas, y que no estuvo pensado, pero no porque quiero sacar artistas, y antes que se corte, sino porque el arte por ahí puede ser una forma de trabajar con la niñez y la infancia, aspectos que tengan que ver con cómo están siendo violentados por adultos. Por ejemplo, que eso en una entrevista puede no surgir, pero sí a través del arte. ¿Se entiende? Pero eso no pudo ser pensado en el origen. Bueno, cierro y arranquemos, Erika, mejor de vuelta, antes que se corte.